los países centroamericanos no podemos acabar con el tráfico ilícito de las armas, no podemos acabar con la proliferación de las armas si no nos unificamos para, como gobiernos y pueblos, realmente construir los valladares para que las armas dejen de ingresar a nuestros países. Porque ¿de qué sirve tener una legislación restrictiva en el país, por ejemplo, sobre la adquisición de armas en el país, si los países vecinos la tienen muy permisiva? Por eso es que la Fundación Arias, desde hace muchos años, y ahora con mucho más énfasis, viene haciendo esa tarea de articulación con proyectos de alcance regional que involucren y unan y coordinen el trabajo de las policías centroamericanas, de los funcionarios de las aduanas centroamericanas, de los funcionarios encargados de temas de seguridad. Si al final la esencia es idéntica en cada uno de los países con diferentes especificidades. Ciertamente, es decir, los militares, excombatientes o exmilitares mismos, juegan un papel importante en el tema de la comercialización y distribución de armas en la región. El derecho de comercializar las armas en este país depende de una institución que pertenece al Instituto de Previsión Militar. Muchos se dedicaron al tema de comercializar las armas y presionaron en su momento a las instituciones públicas, al Estado, para que fuera más permisivo en el tema de la comercialización de armas. El retorno a la democracia fue uno de los pasos de negociación, que eso continuara allí e incluso tiene rango constitucional. Definitivamente la Constitución de la República en su artículo 292 faculta a las Fuerzas Armadas para que se dedique en forma exclusiva, en forma privativa a este rubro. En El Salvador y Guatemala es como más diverso, pero cuando uno empieza a ver quiénes son los que están detrás de las compañías, son usualmente exmilitares, excombatientes de la guerrilla. Nosotros estamos importando armas de los Estados Unidos principalmente, pero también traemos armas de Argentina, de Filipinas, de Turquía y de la República Checa. Es demasiado evidente que la mejor manera de perpetuar la pobreza, sobre todo en los países en vías de desarrollo, es gastando en armas, gastando en defensa. O sea, la historia empieza cuando con unos amigos empezamos a ir así a los Estados Unidos. Y en ese momento un alero mío tenía otro amigo que yo no lo conocía. Entonces a él, o sea, le dejamos una gorra de nosotros. Bueno, entonces después nos fuimos y para los estados no pudimos pasar. Pero al regresar, nos regresamos y bueno, o sea, yo pensé en mi mente y dije, si miro al muchacho de la gorra se la pido, digo yo, ¿va? O sea, cuando yo, no sé, por destino de la vida lo hallé en un busito pequeño, yo iba a la parte de atrás, no podía hablarle en el busito porque él iba adelante. Entonces, bueno, la mala suerte que se fue a bajar hasta el mercado de aquí de Tegucigalpa. Y me puse así, le dije, dame la gorra, por favor, le digo que vos sabés que es de nosotros. Entonces él se puso así todo enojado, me dijo, si vos sos hombre, yo soy hombre. Entonces, usted sabe cómo es uno en su juventud y yo le quité la gorra. Después, la construcción de la economía colonial tuvo componentes de fuerza de otra naturaleza, de un control total sobre la población. Se le enseña al niño desde pequeño que ser hombre es ser agresivo, es ser violento, es no expresar emociones, toda una serie de actitudes y de roles que luego van a incidir en la violencia en muchas formas. La segunda dice, señora, le cuido el carro y usted me regala una soda. O sea, él me apuntó casi mente al corazón, entonces yo también del miedo le hice así cuando él me apuntó y él me disparó y me pegó aquí al hombro. Y el tiro agarró vertical aquí al lado derecho. Y de esa manera fue como quedé así, parapléjico. Y también hay un impacto económico en la medida en que las personas que quedan afectadas con armas de fuego y sobreviven, obviamente significan a la larga una carga para el Estado o para las personas que le rodean. Tenemos grandes problemas con él
respecto a los gastos con el diario. Hay que estar comprando sondas cada 15 días y todos los gastos que se hacen con él a mí me ha afectado en todo. Mientras más peligroso o más violento es el hecho, hay mayores probabilidades de que un arma de fuego esté presente. Inspector, entonces, ¿cuáles son las armas más frecuentemente decomisadas en El Salvador? Las pistolas, revólveres y escopetas. Como puede ver, tenemos acá en la caja un lote de armas que han sido decomisadas en lo que es la zona central, paracentral y metropolitana. ¿De cuántas armas estamos hablando aproximadamente por mes, por día? Estamos hablando de un aproximado de unas 225, 250 armas por mes, de los tipos que ya le dije, pistolas, revólveres y escopetas. Desde 1997, nuestro fundador, el doctor Óscar Arias, propuso, con el apoyo entonces de varios otros galardonados con el Premio Nobel de la Paz, una serie de principios, una especie de código de conducta que los grandes fabricantes de armamento en el mundo entero pudieran respetar, pudieran sujetarse. La mayoría de las leyes centroamericanas, incluidas las normativas que están vigentes en el país, que no son ley, están orientadas más a controlar las armas en manos de civiles dentro de los países, pero no a controlar actividades de carácter internacional como importación, exportación, tráfico, intermediación. La virtud que tiene esta propuesta de un tratado sobre la transferencia de armas de aplicación universal es que está basada fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario. En el tanto en que se pongan las utilidades de las transnacionales por encima de los principios, en ese tanto pues no va a ser posible que realmente los congresos de los países más ricos estén dispuestos a introducir un tratado sobre la transferencia de armas a los países en vías de desarrollo. El registro de armas de fuego en Costa Rica es potestad del Ministerio de Seguridad Pública. Desde principios de los años 90 hemos venido observando un fenómeno preocupante en el sentido que ha habido un incremento explosivo en el registro y por ende en la tenencia de armas de fuego en manos de particulares. No tenemos ejército, pero no puede ser que el ejército entonces se esté trasladando. En Génesis, en el primer libro de la Biblia, habla que solo existían 4 personas: Eva, Adán, Caín y Abel. Un creciente sentido de inseguridad de la población. Y 2, el 50% de los pobladores en aquel tiempo fueron involucrados en asuntos de violencia. Y vinculado a esto, esa sensación de que la mejor forma de protegerse con respecto a la delincuencia no es presionar a las agencias del Estado para que brinden seguridad. Pero unos dicen que fue con una quijada de un animal, otros dicen que fue con una piedra, otros dicen que fue con un palo, no se sabe con qué fue. Sino que es privatizar la misma seguridad. Los ciudadanos tienen forzosamente que buscar formas como de brindarse su propia seguridad. Y se privatiza a través de la adquisición de medios de protección, y uno de los medios de protección que para mucha gente es válido o es legítimo son las armas de fuego. Desde ese punto de vista creo que los ciudadanos en países como los nuestros deben de tener su arma para poderse defender. Desgraciadamente aquí en Honduras no tenemos estadísticas que revelen realmente la tasa de accidentes que ocurren con los mismos portadores de armas. En los estudios que hemos estado analizando y revisando, vemos sin duda que existe el hecho de tener una arma en nuestro hogar es un factor de riesgo para utilizarla.
por un descuido, un problema entre la pareja. La posibilidad de sufrir un accidente que provoque una muerte es 31 veces más manejando un vehículo que manejando armas. Una persona que tiene un arma de fuego y que es asaltada y que trata de defenderse con un arma de fuego, tiene 42 veces más probabilidades de resultar herida o muerta en ese evento de violencia que una persona que no tiene arma de fuego. Uno de los hijos puede tomarla, ya sea para jugar y provocar un accidente. Un niño deprimido puede utilizarla para acabar con su vida. Es 7 veces más grande la posibilidad de una muerte por una caída. Y que cuando hay drogas, cuando hay alcohol involucrado en eso, que cuando hay problemas que se arrastran de mucho tiempo. Y 2 veces más la posibilidad de muerte por atragantarse con un objeto. ¿Para qué sirven las pistolas? Hay gente que las ocupa en las películas para hacer ciencia ficción y todo eso, pero a ellos no les pasa nada, pero ya en la vida real sí son peligrosas, ¿sabes? Para mí Sabrina era una chava muy especial. Ella, si lo veía uno triste, le decía, no hombre, no te pongas así. Le gustaba ser amigas y era tímida, pero le gustaba ser extrovertida también. Me fascinaba cantar. Te veo en El cielo de Guardian y de Lily Goodman, No importa. Muy alegre, muy dinámica. Estuvimos platicando y bueno, me dijo como unos 2 días antes de que si ella no venía a estudiar el día lunes, de que le llamara por teléfono o fuera a buscarla a su casa. Entonces los comportamientos violentos desde el hogar se van tratando como comportamientos normales. El golpe educa es una frase muy generalizada. Tengo que educar a mis hijos con mano dura. Aquí en esta casa mando yo soy el de los pantalones. Yo hago siempre referencia a la figura del encomendero. El encomendero es la expresión del poder total. El poder total es el poder que no tiene controles, que no tiene límites. Cuando él se da cuenta que ni pedir ni intercambiar resuelve su problema, opta por la tercera, la cual es buscar un arma y decir, hey, dame todo lo que tiene. Esto no significa que la mujer sea víctima. La mujer también es copartícipe de todo esto y muchas veces alienta justamente en los hijos la formación de estas identidades agresivas. Y la República, desgraciadamente, y las revoluciones liberales en Centroamérica continuaron esa orientación. Porque él dice que para que lloren en su casa, él prefiere que lloren en la casa ajena. O sea, la idea de que solo la mujer es víctima del machismo y el hombre victimario la debemos cambiar. Ambos somos víctimas de una cultura equivocada. Según nos dijo la muchacha de ahí que trabajaba con ellos, ella recibió una llamada. Después de la llamada entró al cuarto del papá, sacó la pistola, se fue a su cuarto, encendió el radio a todo volumen y pues, ya no se sabe nada. En Costa Rica más o menos por año se cometen unos 300 homicidios, de los cuales un 80% se cometen mediante armas de fuego. También podemos hablar de un efecto en términos económicos, es decir, las armas lo que hacen es básicamente al producir lesiones y producir muerte, pues básicamente están afectando usualmente a población que es productiva económicamente. La inmensa mayoría de estos homicidios están sucediendo entre personas que ya se conocen, es decir, personas en medio de disputas domésticas, en disputas familiares, disputas con los vecinos, están recurriendo cada día más a las armas de fuego para resolver este tipo de disputas. Si ya están llegando a las escuelas las armas y están en acceso de la población joven, ojo, ahí nos está diciendo algo está sucediendo y tenemos que ajustar los mecanismos de control. Algunas de las medidas que tomamos dentro del Poder Legislativo fue darle impulso a una ley que había sido aprobada en la legislación anterior, que es la ley de portación de armas. Esa ley estaba empantanada, no la hacía viable el hecho de no poseer un registro balístico adecuado en el país. Ese proceso de registro es altamente eficiente, completamente sistematizado, no solamente lo que es el registro como tal, sino que identificar la persona, identificar el arma y también tener un registro balístico para poder ser como prueba de convicción, como objeto o elemento de prueba en el caso. Un ejemplo,
se comete un crimen, ¿no? Encontramos las balas en el cuerpo de la víctima, el médico forense o el patólogo las extrae, entonces se inicia la investigación, entonces tenemos sospechosos, los posibles sospechosos, nos venimos al sistema y los sospechosos aparecen aquí en el sistema. Tomamos los patrones balísticos que tenemos acá nosotros, las pide el fiscal, se las entregamos nosotros y las compara con las que se encontraron en el cuerpo. Y con esa pericia y ese dictamen ellos pueden establecer si las balas que se encontraron en ese cuerpo pertenecen a las que se encuentran registradas en el banco balístico. Entonces, claro, ahí hacemos nosotros la conexión de que esa persona está o no involucrada en la comisión de ese delito. Yo considero que el registro de armas es